Nos adentramos entonces en el módulo 6, módulo que nos permite culminar ya todo el diplomado. Aquí recogemos en prácticas pedagógicas, en especial una apuesta de una didáctica para la ERE, el proceso trabajado desde el módulo introductorio al módulo 6. Lo que buscamos aquí entonces es llevar a buen fin todo lo que nos quisimos proponer desde un inicio con el diplomado en ecumenismo y diálogo interreligioso. Este módulo se llama Aproximaciones didácticas para comprender el ecumenismo a partir del diálogo. Entonces, lo que queremos en este momento es descubrir los recursos pedagógicos implementados en las clases de educación religiosa como insumos para comprender las dinámicas del aula como un espacio de reflexión, debate, diálogo y crecimiento interreligioso. Es como entender que hay unas didácticas propias para cada una de las disciplinas que anuncia la ley 115, pero para la educación religiosa pues no hay una didáctica específica. Sin embargo, se están haciendo trabajos de investigación para poder profundizar en ellas. ¿Qué es la didáctica para la ERE? Es lo que nos queremos cuestionar. No es una pregunta general, es una pregunta específica, puesto que no se pretende hablar de la didáctica en general, porque no es la intención de este diplomado hablar en este módulo 6 de una didáctica general, sino en la didáctica que se debe tener en cuenta solo para la enseñanza de la ERE. La ERE es totalmente distinta a una enseñanza de ética, a una enseñanza de filosofía. Aquí se busca entonces es promover una didáctica que sea propia. No hay establecida una como tal. Se habla de espiritualidades, se habla de trascendentalismos, pero no se habla de una didáctica como tal para la ERE. De esa pregunta que nos surge, entonces tenemos otra. ¿Qué propuesta didáctica se ajusta más para la enseñanza de la ERE con fines de aprendizaje? ¿Cuál es la mejor? Entonces ya no es realizar una actividad, porque es que a veces la didáctica la llevamos como simple instrucción, sino que tiene que ser parte de un proyecto educativo de investigación, ¿no? Y esta pregunta se establece según la concepción didáctica que se adopte en la primera pregunta. Entonces, ¿qué didáctica para la ERE? Pues entonces aquí vamos a ver cómo nos ajustamos a ella. Según Bolívar, la didáctica es hoy dentro de la pedagogía un área de estudio, investigación, generación de conocimiento y práctica. Tiene como objeto de estudio la enseñanza, tanto en su realidad práctica como social. Es como muy importante tener esta definición de Bolívar porque al interior de la pedagogía se concibe como un área de estudio, no como una disciplina, porque considerar la didáctica como una disciplina sería darle una epistemología propia a la didáctica, y esto sería que la didáctica ya no podría estar aplicada en la interdisciplinaridad. Es importante que la didáctica se conciba como un área de estudio al interior de todas las disciplinas. Lo anterior indica que para abordar un problema didáctico para la ERE es importante comprender que esa didáctica tiene aristas epistemológicas y fenomenológicas que deben atenderse primero. Es una situación epistemológica porque se convierte en campo de estudio y de investigación de la didáctica para la ERE. Y también es fenomenológica porque se considera solo como una rama de pensamiento propia que no depende de otras asignaturas o áreas de estudio, sino que se hace propia, ¿no? Es el ser de la didáctica de la ERE. Entonces, nos lleva a la pregunta, ¿cómo elaborar una propuesta didáctica para la ERE que sea aplicable a contextos educativos colombianos, teniendo en cuenta el ecumenismo y diálogo interreligioso? Pues, teniendo en cuenta lo trabajado que hemos llevado hasta el momento, ¿cierto? En los módulos anteriores, es importante debatir sobre los elementos que le son propios a la didáctica de la ERE, ¿no? Para que pueda emplearse al interior de las aulas de clase. Para eso es importante tener en cuenta todos los recursos didácticos empleados en este diplomado. Y bueno, nosotros
hemos planteado este diplomado con una intención propia que es la puesta en una pedagogía que en el módulo 5 se intentó profundizar desde una pedagogía crítica. Ahora lo que se busca es llevar esa pedagogía crítica a través de una didáctica. Para Díaz Barriga, por ejemplo, la elaboración de propuestas metodológicas o didácticas para un currículo, por ejemplo, cualquiera, puede tener una doble tensión en los escenarios de la didáctica. Primero, considerar que el método lo puede todo, ¿no? Entonces, dedicar de todos los esfuerzos como docente para que el ejercicio de la enseñanza se fortalezca con la metodología empleada. Por otro lado, sucede la perspectiva contraria, es decir, pensar que la problemática metodológica es simplemente un proceso de paso con el que se resalta la importancia en la renovación del contenido conceptual de las clases, llevando al modo tradicional primar por encima de cualquier proceso de enseñanza. Y ya es simplemente yo doy los conceptos, usted los recibe, pero no hay aquí crítica, no hay avance, no hay evolución. Entonces, con esa doble intención que propone Díaz Barriga, pensar una didáctica para la ERE se torna pues, más complejo, pero la idea con este diplomado es encontrar el camino para que el ecumenismo comience a dar pasos a través del diálogo hacia la inclusión, ¿no? En Colombia, en algunos sectores religiosos, profesar un credo religioso se convierte en un ambiente de exclusión. Pensar diferente se vuelve peligroso para sectores políticos, económicos y religiosos. Y por eso es importante que a través de la didáctica se pueda fortalecer el diálogo y apoyarse en los recursos académicos que se dejan en el aula, para que se fundamente con razones de fe las cuestiones que llevan a vivir en una sociedad, pues donde el diálogo es indispensable para una sana convivencia. Ya para finalizar, la concepción de diálogo interreligioso normalmente se aborda desde los campos de la fe. Sin embargo, dentro de las aulas de clase responden a los currículos institucionales y por eso el componente de la didáctica no es la que mejor se valora en estos casos. Lo que importa siempre es imponer una ideología sin llevarla a la discusión. Con el diálogo, la imposición ya no es prioridad, sino que es un acuerdo. Con la propuesta didáctica se busca fortalecer esas potencialidades que tenemos como seres humanos para afianzarnos en los diálogos y en los acuerdos.